que respondieron a la invitación, que hoy podemos ver más hermanos en esta noche. Hace 8 días nos sentíamos muy solos, la verdad. O sea, esperábamos más respuestas 8 días, pero les agradecemos que hayan respondido hoy. Me traje esta Biblia, que es una Biblia paralela, trae 2 versiones, nada más que se me olvidó traer mis lentes, y como trae 2 versiones, pues trae letra más chiquita. Allá en la librería luego hay unos hermanos que llegan y me dicen: hermano, ¿no tendrá una Biblia chiquita de letra grande? Y yo, no, pues no. O sea, quieren todo, ¿no? Una chiquita con letra grande. No, pues las chiquitas traen letra más chiquita. Esta trae 2 versiones en una. Obviamente tienen que hacer la letra más chiquita para que quepa. No, voy a ver si la veo, si no me subí otra por si no la veo. Y hace unos días, viendo unas noticias, sobre todo en esta época de pandemia, cuando se habían cerrado prácticamente todo, no sé si ustedes llegaron a ver que las playas, muchas playas recobraron su belleza, sobre todo las de Acapulco. Llegaron a tener aguas cristalinas, bonitas. Parece ser que la contaminación se fue, y ahí recordé que dice la Escritura en Romanos que aún la misma creación gime para ser redimida también, para ser liberada. Y viendo eso recordé, hace unos años mi familia y yo salimos a un viaje. Teníamos años, de hecho no salimos mucho por la situación de mi esposa, pero esa vez planeamos salir. Hicimos un viaje a Cancún y preparamos todo. Yo me acuerdo que desde meses antes compré el paquete, todo incluido. Y todo incluido, dije, inclúyale un auto rentado para podernos mover allá. Bueno, el todo incluido, incluía todo lo de allá, ¿no? O sea, porque después tuvimos que hacer otras cosas. Mi hija me dijo: papá, vamos a comprarme otro traje de baño. Y entonces yo fui por otro. Y entonces empezamos a comprarnos cosas y a preparar. Me acuerdo que una semana antes dije, como el vuelo salía muy temprano, entonces mi jefe tiene unas oficinas, mi ex jefe, se me quedó así, me dice luego mi esposa y mi hija: ya no es tu jefe, si ya no trabajas, ya te jubilaste. Bueno, se me quedó decirle mi jefe. Tiene unas instalaciones enfrente del aeropuerto, no sé si las han visto, de MBS Televisión. Hablé con él y le dije: ¿me dará chance de dejar mi carro ahí en el estacionamiento por una semana? Porque me voy de viaje, de vacaciones. Sí, pues déjalo ahí, hay un chorro de estacionamiento. Entonces hasta eso planeé, llegar temprano al aeropuerto, dejar ahí a mi esposa, a mi hija con las maletas, me cruzo del otro lado, estaciono el carro, me regreso al aeropuerto para que cuando regresara pues tuviera carro también. ¿Tú has planeado algo? Muchas cosas. Cuando vas a salir, o algunas cosas que vas a hacer cuando vas a entrar a lo mejor a una escuela, a una nueva escuela, a un nuevo trabajo. ¿Lo planeas? ¿Verdad que tomamos en cuenta los detalles? Y no queremos que se nos pase nada, porque eso para nosotros es importante. En nuestro caso iba a ser importante el viaje. Hacía años que no salíamos de vacaciones. Y me sorprendió porque ahí en ese viaje mi esposa hizo cosas que no pensé que pudiera hacer. A ella le da miedo el mar, se subió a un barco. Y de un barco se pasó a otro, en el pleno mar.
porque en el otro nos iban a llevar y tenía un cristal abajo y podíamos ir viendo todas las especies marinas. Dice Chava que iba a ir a ver a la Virgen. Y entonces podía ver todas las especies marinas y nos iba con un guía. ¿Por qué les digo esto? Bueno, aparte, hermanos, hay cosas que tenemos que planear mucho mejor que lo que hacemos aquí en la tierra. El Señor viene. Y viene por su iglesia. Y así como preparamos algunas cosas importantes para nosotros, como unas vacaciones o cualquier otra cosa, este es el evento más importante y tenemos que prepararnos para irnos con él. Hace 8 días ya Beto nos estuvo hablando acerca de ese acontecimiento que va a venir, que en algunos pasajes se le llama el día del Señor, ¿sí? Y ese día no va a ser muy bueno para muchos. Va a ser un día de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Jesús ya había advertido: llegará ese momento en que estarán 2 en la cama, uno será llevado y el otro tomado. 2 estarán en la azotea, uno será tomado y otro llevado. 2 en el campo, uno será tomado y el otro llevado. Perdón, uno será dejado y el otro tomado. Y entonces nosotros, dejen que pase el panadero con el pan. Nosotros tenemos que estarnos preparando para la venida de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a concluir la segunda carta del apóstol Pedro. De hecho, son 5 versículos nada más los que quedaron, 4, pero voy a tomar el último, el 14, que también abordó Beto, ¿sí? Para retomar el estudio. Dice en la versión internacional: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Estas luces son mágicas, pude ver. Vamos en esta última parte de esta epístola, vamos a resaltar 4 puntos importantes en estos 5 versículos. Y el tema que ya desde la semana pasada nos decía Beto y redundando en él, el tema de esta porción ya es prepararse, y yo le agregué diligentemente, para el día en que el Señor venga por nosotros. Ten en cuenta, este es el tema: prepararse diligentemente para el día en que el Señor venga por nosotros. Primer punto: el Señor nos llama a vivir una vida santa. Vuelvo a repetir el verso 14, dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Sí? Esta es una espera. Hay varios pasajes en esta misma carta que nos habla de ese tiempo de espera.
En el verso 11 ya lo habíamos visto, también vuelve a usar esa misma palabra, de esperar, de esperar. Ya habíamos visto, o había tocado Beto también, en función del verso 9 del capítulo 3, cuando la gente o Dios por medio del apóstol le está diciendo a la gente que el Señor está retardando su venida, de esos que están esperando su venida, no porque se está tardando, no por como algunos lo tienen por tardanza, sino que está siendo paciente esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Así que la pregunta sería, ¿cómo estás esperando tú al Señor? Ya que mientras estás esperando, dice, mientras estamos esperando, ¿cómo estamos esperando al Señor? Ya nos puso varios ejemplos el apóstol Pedro, que no sea como en los días de Noé, donde nuestro Señor agregó, estaban casándose y dándose en casamiento y hacían, digamos, una vida normal, la rutina de siempre. Nosotros como creyentes, aunque tenemos una rutina, nuestra rutina tiene que estar enfocada en el Señor y en su venida. Porque si no nos vamos a arraigar mucho en esta tierra. O sea, no debemos echar tantas raíces aquí, porque esto, ya lo veíamos hace 8 días, va a ser destruido por fuego, no va a quedar nada, absolutamente nada. O sea, sí, esfuérzate, ten tu casita, pero hazle como en otra parte el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, dice, y no vayan a decir ningún esposo amén, es el que tenga esposa, viva como si no tuviera esposa. ¿Sí? El que compra como si no posea nada de eso que está comprando. ¿Sí? Si tienes una casa, no tengas todo tu corazón en tu casa, porque va a ser destruida. Ese carro que se ve tan bonito, que lo lavaron, se va a acabar. ¿Sí? No debe estar nuestra esperanza en esas cosas, son perecederas. El fuego las va a acabar. Entonces, ¿cuál debería ser o cómo debería ser nuestra espera del Señor? Dice aquí, dice que nos halle sin mancha y sin defecto. No está hablando de perfección, pero nuestra vida debe de ser de santidad. El Señor nos está santificando día a día. Ya había dicho en la otra carta el apóstol Pedro, dice, ya baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya basta. Entonces ahora procuramos que no haya en nosotros alguien que nos señale, que seamos irreprensibles, ¿sí? Que nadie nos pueda estar señalando faltas. ¿Sí? Fíjense, dice, ¿cómo tenemos que llevar nuestra vida? Nuestra vida debe ser incontaminada, dice una versión, y otra dice, como esta, sin mancha. ¿Se acuerdan qué dice Santiago 1:27? Yo nada más puse la cita, pero tampoco me acuerdo, pero medio voy a acordar. La religión pura y sin mancha es esta. ¿Sí? Atender a las viudas, cuidar a los huérfanos, ¿verdad? Mira, tú y yo, digamos, cuando te preguntan en una solicitud de empleo, ¿su religión cuál es? Y porque esta es nuestra religión. No tengas prejuicios contra la palabra religión. Viene del latín religare, volver a unir lo que se había roto. Cristo vino a unir nuestra relación rota con el Padre, sí nos vino a unir nuevamente con Él. Y entonces nuestra religión es evangélica, cristiana. Y eso que practicamos como una religión, porque son ritos, costumbres también, porque aunque nuestras reuniones son diferentes, pero de hecho tenemos ciertas costumbres, empezamos a cierta hora, hacemos ciertas cosas, ciertos cantos, un ratito de cantos, ¿verdad? Entonces es una religión en un sentido. ¿Cómo debe de ser? Miren, la gente nos está mirando. Hace unas semanas, dice Val, que llegó un señor aquí y se asomó y dice, ¿ya están teniendo reuniones?
Y ya le dijo, no, nada más el pastor invitó unas familias para que vieran la transmisión. Pero créanme que nos están checando. Fíjense, mi sobrina que viene aquí, bueno, que ahorita no viene por esta situación porque ella fue trasplantada de hígado y tiene sus defensas muy bajas. El otro día me dijo algo que yo ni siquiera me había pasado por aquí. Me dice, tío, te tengo que decir algo. Dice, yo te estaba observando hace unos días que estabas lavando tu carro. Dice, la verdad me diste un golpe. Dice, pero un golpe bien, dice, porque sin tener necesidad, dice, estaban sucias las piletas de los lavaderos de allá abajo y tú sacaste tu cepillo, le echaste fan y empezaste a lavarlas. Dice, ni siquiera yo lo hago, que yo los uso. Dice, ese no es tu lavadero, tú tienes el tuyo allá arriba. Y te pusiste a lavarlo. Y dije, caray, en todo nos están viendo, hermanos. Ahora imagínate que te encuentren con faltas, con manchas. También a eso estamos expuestos. A que, ¿cómo manejas tú? ¿Eres violento al manejar? ¿Todavía eres de los que de repente se te salen 2, 3 leperadas? Cuidado. O de repente no te detienes ante algo. Te es fácil tomarte la copita. Y otros te van a estar viendo y te van a decir, ¿y tú dices que eres cristiano o cristiana? ¿Sí? Entonces Dios nos está llamando a vivir una vida sin mancha, que esté incontaminada, ¿sí? Pero además que no tenga un reproche de nadie hacia nosotros, que seamos irreprensibles, que no nos estén señalando. Y miren, esta versión que les leí, quiero compararla, por eso traía esta otra versión, porque esta que leí dice en la última parte, y sin defecto y en paz con él. Pero la versión 60 dice al revés, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. La versión internacional da a entender que vamos a estar en paz con él, con Dios. Pero creo que en el sentido general lo da mejor la versión 60. Porque a través del sacrificio de Cristo y de haber creído en eso, nosotros ya estamos en paz con Dios. Y entonces, leyendo algunos comentarios, dicen que más bien se refiere a estar en paz con los demás. Vamos a tener paz con la gente. No va a haber pleito entre nosotros. Mira, sería de muy mal testimonio que nosotros como creyentes no le dirigiéramos la palabra a una persona, a un familiar. No podemos. Necesitamos estar en paz, que estuviéramos en pleito. Y hay gente muy difícil afuera, aparte de lo que somos nosotros de difíciles. Pero hay gente difícil con la que tenemos que tratar. Ayer mi hija festejó su cumpleaños y tengo un sobrino que es medio difícil de tratar, y cuando ya se iban Gabo y él, yo fui a dejar a algunos jóvenes, y cuando regresé todavía los encontré, dije, ay, tardaron mucho. Ya después me enteré que volvieron a cenar. Ya, Eli, acéptalo. No, pero que no podían salir porque tenía su perro, mi sobrino, y se les empezó a echar. Es difícil. Y me he encontrado con gente difícil. Y en tus trabajos te vas a encontrar con gente difícil. Pero ¿qué crees? Aquí habemos gentes difíciles. Pero eso nos pide Dios. En eso que estamos esperando y que buscamos la santificación, de estar en paz, hermanos.
en paz entre nosotros, que no haya ningún conflicto. Y miren, esos conflictos se pueden dar de muchas formas. Por eso les hemos pedido, por favor, hermanos, cuidado con los negocios que hacen entre ustedes. Cuidado con que ya le vendes y le haces esto o le prestas. Si ya te metiste en eso, busca estar en paz. Libres de resentimientos, como ahorita vamos a ver, por la forma en que se expresa el apóstol Pedro de Pablo, que él tuvo una diferencia y tuvo una reprensión de parte de Pablo. ¿Cómo se expresa de Pablo? Sin ningún problema, refiriéndose a él como el amado hermano Pablo, pero ahorita lo vemos. Entonces ese sería el primer punto: vivir una vida santa en la espera de nuestro Señor Jesús. Verso 15, lo vuelvo a repetir: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. El segundo punto sería la longanimidad de la paciencia de Dios. La longanimidad es una largura, una extensión de ese amor de Dios en su paciencia, que retarda mucho su venida. O sea, sigue siendo paciente, ¿sí?, para que nosotros alcancemos, o los que no han alcanzado la salvación la alcancen. No solo es ya para nosotros vivir una vida santa, sino también no tenemos que desesperarnos, como mucha gente se puede desesperar, como estaban acusando al apóstol, ¿no? Sí, yo sé que a lo mejor algunos viven situaciones difíciles, de una enfermedad o de una situación difícil, con un marido difícil, con una mujer difícil, dicen: ya mejor ven, Señor. ¿Sí? Por eso anhelan que venga el Señor. Pero no se impacienten. Él es así. Si está extendiendo su retorno, ¿sí?, es parte de la paciencia que Él quiere que también tú y yo desarrollemos en cada actividad que hacemos para Él. Alguien decía: vive hoy como si fuera el día en que ya fuera a venir el Señor, así anhelándolo. Pero sigue haciendo todas tus responsabilidades como si fuera a venir dentro de 100 años, para que no les pase lo que les pasó a los tesalonicenses, ¿no? Decían: ya va a venir, pues ya no trabajo. Y entonces esa es parte de lo que también nosotros tenemos que aprender a vivir. Dice: consideren, tengan por entendido. Es tener, dijo un hermano, es tener por una indicación, ese tener, ese considerar, es tener una indicación de que todavía hay tiempo, que hay oportunidad de salvación, el que Dios está prolongando el tiempo de su paciente longanimidad. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo sigamos compartiendo el evangelio. Para ese sobrino difícil, para ese hermano que no ha querido rendir su vida a Cristo, para ese cuñado, para esa vecina, para ese vecino. Para que tú y yo sigamos compartiendo del evangelio. ¿Cuánto tiempo te costó, Edgar? ¿Cuántos años fuiste nuestro vecino aquí? Pero se bautizó hace 2 semanas, Edgar. Bueno, en eso que seamos pacientes, porque esa paciencia que tiene Dios, esa forma en que extiende Dios, dice, es para salvación, para salvaciones. Y vemos los frutos de esa paciencia. No nos da gusto, bueno, decimos: qué bueno que el Señor se tardó un poquito, porque nuestro hermano Edgar va a estar con nosotros en el cielo. Allá va a estar con nosotros. Ya no va a ser alguien que conocimos y que ya no vamos a ver en la eternidad. Allá va a estar. Nuestro hermano Riley dijo así: entiendan que la demora del regreso del Señor tiene por objeto servir de oportunidad a los hombres para que sean salvos. Y fíjense, después agrega otras cosas, porque digamos como que aquí el apóstol Pedro, como que en la parte segunda del versículo 15 y el 16,
como que del tema que está tratando, aunque tiene que ver con lo mismo, pero como que abre un paréntesis para referirse al apóstol Pablo. Porque ya aquí después empieza a mencionar él, dice, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Y entonces aquí se va a referir el apóstol Pedro al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo los datos de esta carta, más o menos por qué año se escribió la segunda carta del apóstol Pedro? ¿Quién da más o quién da menos? 64, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Más o menos por el 68. Por el 64 se escribió la primera, se cree que se escribió como 4 años, más o menos, ¿no? Porque no hay fechas exactas. Pero las de Pablo se escribieron antes. La carta más antigua de Pablo está más o menos fechada como por el 49. La más vieja como por el 62. Entonces, las cartas de Pablo estaban circulando antes que la de Pedro. Y entonces ya eran conocidas. Ya les dije la diferencia entre una epístola y una carta. Y entonces las epístolas de Pablo era para que se difundieran, se estuvieran leyendo no solo en la ciudad que iba dirigida, sino a las demás ciudades. Y entonces los escritos de Pablo ya estaban circulando. Y quizás los comentaristas creen que de las cartas que está hablando, de las epístolas que habla Pedro, creen más probable que se refiera a las de Tesalonicenses, que fueron de las primeras. ¿Por qué? Porque trata más o menos el mismo tema del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Algunos también dicen que quizás está hablando un poquito de la de Gálatas, porque está atacando el libertinaje, ¿sí? O lo que habían tergiversado estos hombres que estaban torciendo lo que Pablo escribe a los Gálatas, que vivan en libertad, en la libertad que Cristo los ha llamado, nada más que no confundan la libertad con el libertinaje. Y entonces muchos tergiversaban eso. Bueno, dice Pablo, o algunos decían que de Corintios, dice Pablo ahí en Corintios, dice, todo me es lícito, todo me es permitido, y se quedaban hasta ahí. Pues todo puedo hacer, todo me permiten. Y entonces empezaban a torcer las escrituras de Pablo. Y Pedro dice, y está refiriéndose al hermano Pablo, al querido hermano Pablo, dice, y dice, con la sabiduría que Dios le dio, reconociendo que es un don especial que Dios le había dado a Pablo. ¿Sí? No hay nada de envidia, ¿sí? No hay competencia con Pablo, sino lo está reconociendo lo que él tiene, ¿sí? Y además dice, en todas sus cartas se está refiriendo a estos mismos temas que yo estoy tratando, de la venida del Señor. También Pablo aborda esos puntos y aborda muchos otros más. Dice, pero hay algunos puntos difíciles, y yo creo que hasta el apóstol Pedro se le parecían algunos puntos difíciles de las cartas de Pablo. ¿Sí? Hay algunos puntos difíciles, pero agrega, pero los indoctos, los ignorantes son los que lo están torciendo. ¿Por qué alguien torcería las escrituras, hermanos? Una pregunta. ¿Por qué las tuercen la gente? ¿Han escuchado a veces, han compartido con alguien que se dice creyente y luego le sale con cada choro y dice y se apoya en la escritura? ¿Sí han tenido pláticas así con alguien así? ¿Por qué? A ver, denme ustedes unas respuestas. ¿Por qué las tuercen? ¿Cómo? A ver, pónganme algún ejemplo. ¿Para su conveniencia? Pero pónganme un ejemplo, a ver, de alguien. Les voy a poner uno para irles ayudando. Los que toman, dice, yo tomo, dice, la Biblia no prohíbe. Pero, nada más dice, no te embriagues. ¿Y dónde sabes
cuándo te embriagas? La línea es bien delgada. No, pues a lo mejor ya estás bien briago. Y dices, no, yo sé cuántas, nada más 20 y yo sé que la 21 ya. ¿Qué otra? Tuvo más mujeres, ¿verdad? Salomón tuvo 1,700 esposas y 300 concubinas. Es más, hay un texto, creo es en Deuteronomio o Levítico, si no ahorita me ayudan a buscarlo, donde dice, el que tenga 2 mujeres y una, o sea, se está refiriendo, voy a parafrasear, se tiene su esposa y tiene otra, y la otra consiente vivir con él, dice, a esa que quiere seguir teniendo una relación contigo, dice, también tienes que cumplir tu deber conyugal con ella. Obviamente, económico, el mantener a ella, si tuviste hijos con ella, ¿sí? Y las dos quieren, ninguna te quiere dejar. Dicen, pues la Biblia lo dice. A esto se está refiriendo Pedro. Dice, esa gente está torciendo todo, dice, pero ¿saben para qué lo tuerce? ¿Sí? Para su propia perdición o su propia destrucción. Ahí les encargo, si alguien cree, por ejemplo, este último ejemplo que puse, platiquen con una persona que tenga hijos con 2 mujeres diferentes, van a ver qué broncas tienen. Con una no podemos, con unos hijos de una sola esposa, ¿no? Ese dicho que muchos llegan a usar, tus hijos y mis hijos le pegaron a nuestros hijos, ¿no? Pues qué desgarriate, ha de ser de familia. Tus hijos y mis hijos le pegaron a nuestros hijos. Entonces, aquí está advirtiendo el apóstol Pedro para que también tengamos cuidado de eso y si ya estaban circulando las cartas de Pablo, les den el sentido real de lo que está escribiendo Pablo. Y creo hace 8 días, no sé si lo estaba Memo o hace 15 días o Beto, Oseas dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La ignorancia es otra de las formas en que torcemos las cosas. Me ha tocado escuchar a gente evangélica que dicen, como dice en la Biblia, ayúdate, que Dios te ayudará. Pero sí dice, no cae la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y parece tener cierta lógica, pero no lo dice. ¿Sí? Y entonces la ignorancia, ¿sí? Porque cuando alguien no ha leído la escritura y dicen, como dice en la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará, dicen, amén, amén, amén. No, amén, no, Dios no quiere tu ayuda, Dios no quiere mi ayuda, ¿sí? No necesita. Entonces toda esta gente torcía así, pero la consecuencia de torcer las cosas de Dios, ¿sí? Para, como decía Carlos, para justificar mis faltas, mis propios pecados, mis concupiscencias, lo que yo quiero hacer, finalmente es en perjuicio mío. Es como quererse quitar un dolor de cabeza agarrándose de garrotazos en la cabeza. No puede ser. Entonces vemos aquí, les decía el punto también de Pedro. Me encanta cómo se expresa Pedro de Pablo. ¿Ustedes creen que fue difícil? Fíjense, acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 11. Porque fíjate lo que pasó, dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara
su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, digamos, le está llamando hipócrita a Pedro. Se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Fue duro Pablo? Muy duro. Pero se puede ver la humildad de Pedro. Cuando le señalaron una verdad, él lo aceptó, lo reconoció y lo rectificó. Y esto es una enseñanza también para nosotros, hermanos. Yo aprecio más a alguien que me habla duro, que me dice mis verdades, alguien que no quiere meterse en broncas. No, pues es mi pastor. No. Y tampoco te estoy invitando a que saques la espada de Demóstenes y a rajatabla con el que sea. No. Yo lo que te indico es que lo que tú vayas a decirle a alguien sea movido por el amor. Y el amor no solo son palabras así dulces, porque un día así nos reprocharon en una reunión de matrimonios que nos quedamos como hasta las 11, ¿se acuerdan? Es que ustedes son muy faltos de amor. ¿Sí? No, son muy duros, espérenme. Es que tenemos que entender que parte del amor es la disciplina también. Y ahí está Pablo con un amor y con un reconocimiento, porque él reconocía a los que eran columnas de la iglesia. Fue hasta Jerusalén para estar con Pedro, con Juan y con Jacobo como columnas de la iglesia al primer concilio que hubo para determinar y que ellos dijeran, y los respetaba. Pero cuando vio la hipocresía se la señaló. Y vemos la humildad de Pedro, nuestro querido, nuestro amado hermano Pablo, y le reconoce lo que es Pablo, la posición que él tenía, lo que él ya había impregnado de la doctrina de Cristo en todo lo que era conocido del mundo antiguo. Y está defendiendo los escritos de Pablo y los pone al mismo nivel de los escritos del Antiguo Testamento, dice, como las otras escrituras. O sea, reconociendo que los escritos de Pablo tenían la inspiración divina. Y digamos, abrió ese paréntesis y después lo vuelve a cerrar. Y ahora volvamos al verso 17. Dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Tercer punto. ¿Se acuerdan cuál fue el primer punto? Vivir una vida santa. El segundo, la longanimidad de la paciencia de Dios. Y tercer punto, es guardarse de los errores de los falsos maestros. Porque va a haber en medio de nosotros falsos maestros. Y está el apóstol Pedro nos está diciendo, manténganse alertas, despiertos. ¿Sí? Porque ya saben de antemano, ustedes no deben de ignorar. ¿Sí? Por eso se van a mantener alertas, que hay gente que los va a querer arrastrar al error porque son gente libertina. ¿Sí? Y ellos pueden hacer que pierdas tu estabilidad y caigas. En el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo empieza desde los primeros versículos a dar toda una explicación o un recuento de todo lo que pasó con el pueblo de Israel y de muchas cosas que no atendieron. Y dice después, estas cosas se escribieron para ustedes.
¿sí? Para que reflexionen. Y después no me acuerdo si es el verso 10 o 12, dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Y aunque tengamos la idea de que estamos firmemente en las cosas de Dios, debemos de estarnos cuidando del error al que nos pueden llevar otros. Y para eso, pues necesitamos estar leyendo la Escritura, estar parados aquí, ¿sí? Una persona ignorante va a ser fácilmente engañada, ¿sí? Y entonces es cuando empecemos a dudar. Hay gente que llegó a estar aquí y ahora sabemos que están, por ejemplo, con los testigos de Jehová, otros con los mormones. Y yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que conocieron, estuvieron aquí y ahora se fueron para allá? ¿Cómo los sedujeron? ¿Cómo los engañaron? ¿Cómo les hicieron perder esa estabilidad y cayeron en eso, en una secta? O gente que se ha ido a pares de sufrir. Debemos estar muy alertas, o sea, nos debemos de guardar de los errores de los falsos maestros, de esos libertinos, porque tenemos un conocimiento previo, dice ese sabiéndolo de antemano, para no ser arrastrados, ¿sí? Y el último punto que viene en el verso 18, dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cuarto punto sería crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿la gracia no es un regalo inmerecido? ¿Y tendríamos que hacer algo para tener más de ese regalo? Bueno, sí es un regalo inmerecido, pero la gracia la necesitamos para toda nuestra vida cristiana. Sin la gracia de Dios no haríamos nada. Pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos de madurar, de crecer, de conocer más de ese Dios lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Tenemos que estudiarlos. No fue Jesús el que les dijo a los religiosos de su tiempo: ¿ustedes creen que la vida eterna se encuentra en las Escrituras? Pero erráis, porque están ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Sí tienen una idea vaga, pero están errando. Necesitan crecer y tener un conocimiento de la gracia, no solo el conocimiento. Dice Romanos: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y tenemos que crecer en esa gracia que Dios nos ha dado. Nos dio un paquete para iniciar nuestra vida cristiana, pero ahora es responsabilidad nuestra de seguir creciendo en esa gracia. Y solo válgame la redundancia, por los medios de gracia podemos ir creciendo en la gracia. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Miren, los que están aquí les agradecía al principio. Ustedes están haciendo algo, hermanos. Quizás los que nos están viendo también están invirtiendo un tiempo de dejar de ver La Voz ahorita y conectarse con nosotros, ¿no? O Survivors o quién sabe qué. Y ustedes, quizás algunos pensaron: ¿qué tal si me agarra el aguacero? Porque ya estamos en tiempos de aguaceros. Bueno, eso es esforzarse por crecer en la gracia. Cuando tú tomas un tiempo en las mañanas, en las noches, para orar, para tomar tu Biblia, para venir a los estudios, eso es estar aportando para crecer en la gracia. Y aunque dos hayan llegado el mismo día, mira, no me acuerdo, aquí un día puse este ejemplo. Mismo día, misma hora, misma reunión. Llegaron y Luis y Beto llegaron el mismo día,
en la misma reunión, ambos se convirtieron. Y han pasado 10 años y Beto ya es pastor. Y Luis, ahí va dando tumbos. ¿Por qué si llegaron el mismo día, se convirtieron en la misma reunión y uno ya está pastoreando y el otro no? Uno se interesó en crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, de su gracia, y el otro no ha tenido ningún interés, se conforma con la salvación. Y eso implica de nosotros un esfuerzo que tenemos que hacer. Por eso, lejos de dejarse llevar ustedes por la rutina, por una costumbre de estar viniendo aquí, crezcan. La única manera de evitar el retroceder, ¿saben cómo es? Avanzando. Porque también si te estancas, en un sentido el estancamiento es retroceso. Tú, para no retroceder, avanza, sigue avanzando. Eso se puede ver fácil en una competencia, en una carrera. Tienes que seguir avanzando. Acuérdense, la meta es la venida de nuestro Señor. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo quieres que te encuentre a ti? ¿Cómo quiero que me encuentre a mí? Y estos puntos nos ayudan a prepararnos. Dice, para que cuando Él venga, ya lo habíamos estudiado, no nos alejemos de Él avergonzados. Porque de algo debemos estar seguros. Él viene. Él viene. Y cada día los acontecimientos que están sucediendo nos anuncian más que Él viene. ¿Vieron lo que pasó allá en Beirut? Parece una bomba atómica. Oirás de rumores de guerras. ¿Sí? Están culpando que fue un misil de Israel. Dijeron que acumularon mucho amonio, creo, y no sé qué pasó, pero no saben todavía qué fue. Pero fue espantoso. Bueno, pero eso solo nos anuncia que Cristo viene. Esas, las pandemias y todo lo demás que se está desatando. Pero la pregunta nuevamente sería, ¿cómo quieres que te encuentre Cristo cuando vengas? ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Bueno, preparémonos, porque Él viene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Dicen que cuando pasa así, solo hay de dos. O se entendió todo o no se entendió nada. ¿Sí? Espero que haya sido lo primero. Oremos. Señor, te damos gracias porque hoy pudimos concluir esta segunda carta de tu siervo el apóstol Pedro. ¿Cuánto tenemos que aprender de él, Señor? No solo de lo que nos dejó plasmado en tu palabra por inspiración tuya, sino también de su propia vida. Un hombre que no se detuvo, Señor, a lamentarse en sus errores, que supo lo que era el verdadero arrepentimiento y que lloró, dice tu palabra, amargamente cuando te negó. Pero un hombre, Señor, al que tú dijiste cuando vuelvas, Pedro, confirma a tus hermanos porque tú sabías lo que ibas a hacer en él. Como lo sabes, lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Solo te pedimos, Señor, no nos sueltes de tu mano. Que podamos permanecer firmes en lo que hemos creído, con convicciones, Señor, que nadie nos mueva, que nadie nos llegue a desestabilizar, pero con un anhelo ferviente de que pronto vengas por tu iglesia, Señor. Ven por nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén.